recurso. Entonces, por eso fue que poco a poco, digamos, la brillantez de esa famosa llamada época de oro fue estancándose. Entonces, hasta la fecha, en este momento en Guatemala, que fueron de las cosas que yo bueno, no descubrí, puedo constatar, las instalaciones se quedaron casi como las mismas de hace 50 años. No ha habido inyección de gente, de maestros jóvenes, entonces como que el mismo repertorio se sigue bailando. Es decir, yo encontré algunas obras que se estrenaron en 1964 y todavía están en el repertorio. Cosa buena porque se supone que esas obras forman parte del patrimonio guatemalteco, pero también denota que ha habido poco estímulo, por ejemplo, de jóvenes coreógrafos que quieran incursionar en la danza clásica, ¿verdad? No necesariamente contemporánea. Ya, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa entonces, digamos, porque no pensemos que la danza en Centroamérica es solamente ballet? Igualmente, así como se creó una escuela de danza contemporánea, bueno, de danza moderna con folclore, había otra gente joven que nació tal vez en los finales de los 50, principios de los 60, que querían seguir trabajando en danza moderna en Guatemala y no pudieron porque el Estado no le interesaba financiar eso. Entonces lo que hicieron fue que la danza contemporánea se vino desarrollando totalmente independiente. Es decir, hubo grupitos que sobrevivían 3 años, sobrevivían 2 años y venían y hasta la fecha solamente hemos encontrado en Guatemala un grupo que tiene digamos, en su herencia 20 años consecutivos de trabajo. Los demás grupos en la danza contemporánea han sido grupos que han estado de manera irregular, ¿verdad? Porque las condiciones políticas y sociales no lo han permitido. Este grupo se llama Momentum y todavía está activo, lo dirige una persona muy talentosa, muy trabajadora y ha permitido que la danza contemporánea haya tenido presencia también en Guatemala. De igual manera, podemos ver que en este momento ya en el siglo presente hay interés por la cierta estabilidad sociopolítica y económica de Guatemala, que nuevas generaciones, ya muchachos de 20 años, estén tratando de crear grupos, pero sigue siendo la danza contemporánea independiente, de iniciativa privada, y los otros 2 o 3 grupos nada más fomentados o apoyados por el Estado. Bueno, ¿qué pasa en Honduras? En Honduras igual es un país que durante el siglo XX, por sus irregularidades políticas, por su pobreza además, ¿verdad? Sabemos que ha habido corrupciones, guerrillas, matanzas, etcétera. Tanto lo mismo pasó en El Salvador. Fueron países que no les permitió estabilidad, mucha gente talentosa que quería estudiar arte, pues algunos hasta se iban a Costa Rica a estudiar y después les costaba integrarse en su nación, no había espacios. Hasta la fecha ha habido muy poca continuidad, igual que en el resto de los otros países. Entonces, en la danza tampoco se invirtió, y si el Estado no invierte en ciertas instituciones, como, bueno, nosotros vemos aquí en el Perú que hay ballet nacional, ballet municipal, Escuela Nacional de Danza, es decir, hay inversión del Estado. Obviamente sería ideal que hubiera también para los otros lenguajes. Sabemos que hay una gran escuela en el Perú de danza folclórica, porque el folclore en esta nación es sumamente rico y diverso. Entonces, gracias a esas inversiones es que el Perú tiene rescatado un montón de tradiciones dancísticas. Bueno, eso no pasó en los otros países como Honduras o El Salvador también. Entonces, en ese caso, lo que hay en este momento han sido algunas escuelas de iniciativas, o en estos momentos están las universidades diciendo, bueno, ¿por qué no creamos una escuela de danza? Pero no hay grandes compañías que tengan esa tradición dancística que usted pueda decir, sí, hay un lenguaje, hay maestros, hay jóvenes coreógrafos. Por ejemplo, en este caso, lo que más se destaca como instituciones en El Salvador es la Escuela Nacional de Danza,
y la Escuela de Ballet de Tegucigalpa. También hay otras instituciones creadas, ¿verdad?, y desarrolladas como espacios formativos, pero con muy poca proyección y producción artística de calidad. Hemos encontrado algunas personas también con muchísimo jóvenes también que han querido, a pesar de la adversidad del medio, desarrollar la danza, pero la siguen haciendo independientemente. Ese es el caso de una bailarina, Isadora Paz, que ella, las estrategias que entonces han desarrollado ahora los bailarines y coreógrafos es que van y solicitan financiamiento a las ONGs, a los centros culturales, como IVOS, que en Centroamérica es un poco más fuerte, que son los Países Bajos, probablemente un poco los centros culturales, que son en este momento las alternativas que encuentra la gente joven para poder seguir haciendo el arte. Paradójicamente los estados en Centroamérica están como dormidos, como sordos, como que no quieren oír cuando se les pide, cuando ven que hay talento nacional y no lo quieren financiar, promover, ¿verdad? Prefieren invertir en otras cosas que a veces pues no son o deberían ser equitativos a la hora de distribuir el presupuesto. Bueno, también hay ustedes saben que en Honduras la costa del Caribe es casi que otra región, es riquísima en cultura y ahí se encuentra un grupo importantísimo, una etnia reconocida como los garífunas. Y bueno, eso es un grupo cultural maravilloso, muy rico en su expresión, casi hay un pedacito entre Belice, otro pedacito de garífunas está en Guatemala y otro pedacito está en Honduras. Entonces eso es un grupo étnico bastante identificado y eso forma parte también de lo que es la danza en Honduras, porque además ellos manejan no solamente la danza, sino que usan el concepto escénico, ¿verdad?, donde intervienen sobre todo en los montajes mucho trabajo de comunidad. Bueno, como vemos también poco a poco las universidades han ido proponiendo ahí propuestas de desarrollo del trabajo de la danza a nivel también contemporáneo. Van saliendo grupos emergentes que de pronto desaparecen por esa falta ahí de recursos y luego encontramos que también ya en las otras ciudades importantes, además de San Pedro Sula, se van desarrollando algunas iniciativas, pero casi todas siguen siendo a nivel de academias. Bueno, ¿qué pasa en El Salvador? Es otra ciudad, otro país interesante. Este país tuvo desde 1951 la creación de una escuela. Esta escuela ha fomentado la formación de bailarines, grandes bailarinas, inclusive El Salvador ha exportado algunas bailarinas clásicas a Ecuador y otros países, pero paradójicamente no crearon nunca una compañía en la cual ellos pudieran recibir, darle trabajo a su gente formada. Posteriormente se creó en esa escuela, ha pasado muchos directores y abrieron la sección de danza y también abrieron una sección de folclore, pero no ha habido, digamos, ninguna compañía